7 horas con 38 minutos. Damos la bienvenida a Melania Carrión, que tiene una interesante formación académica en ciencias sociales, con mención en ciencias políticas, una maestría en relaciones internacionales con mención en negociación y resolución de conflictos. Le damos la bienvenida. Quisiéramos, Melania, con usted analizar la situación del país. Algunos analistas con quienes hemos conversado a lo largo de esta semana, analistas políticos conocidos como Decio Machado, han hablado de una deriva autoritaria que profesamente estaría aplicando el presidente de la República, juzgada a través de su accionar más reciente, este cambio que hizo de la sede del gobierno a una ciudad que enfrenta un conflicto no solamente delincuencial sino político en la ciudad de Guayaquil, el municipio más grande de Ecuador, la gran exposición pública que se le ha dado a este tema, un obscuro reglamento emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, así como el hecho de emitir acuerdos ministeriales para implementar o intentar implementar medidas que han sido ya previamente rechazadas en consultas populares como medidas relacionadas con la flexibilidad laboral, aunque cabe señalar que el ministro de Trabajo ha dicho que esa norma que permitiría trabajar hasta 12 horas en Ecuador no ha sido publicada aún en el registro oficial. Con estos antecedentes quisiéramos conocer su opinión, su visión sobre el gobierno de Daniel Noboa y el momento actual, el momento coyuntural que vivimos en el país. Buenos días, mucho gusto, Gustavo. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir con usted, también con su audiencia y por supuesto con quienes nos escuchan en la provincia de La Suay, una provincia a la que le tengo particularmente mucho cariño y mucho aprecio. Creo que lo que usted señalaba y lo que entiendo Decio Machado también ha posicionado, que tiene que ver con la deriva autoritaria, no es reciente. Yo tengo que decir que estos matices ya los vimos previamente, los vimos de hecho en el gobierno anterior de transición de Daniel Noboa, antes de su reelección, donde tomó actitudes contrarias a lo esperable para un gobierno democrático. Una de las principales que observamos, en particular los colectivos de mujeres, fue precisamente la violencia política de género que se dio contra la vicepresidenta, ¿no? Una coterránea suya. Y una de las manifestaciones adicionales ha sido precisamente el asedio a toda voz crítica, la persecución política, esta forma de ensañarse no solamente con mujeres, que ya sabemos es visible, sino también con otros actores que discrepan, que no son bien vistos o que pueden ser constituidos o leídos como una amenaza para el gobierno. Lo vimos con Topic, lo hemos visto también ahora con Aquiles, así que es evidente, y con medios, además, medios que tienen una línea editorial crítica. Lo vimos con Alondra Santiago, lo hemos visto con Sol Borja, es decir, con varios actores que no comulgan o que han sido críticos del gobierno sujetos a persecución. Eso es lo lamentable, estimado Gustavo, y creo que sí estamos ante una clara manifestación y deriva autoritaria. Y esto es importante que la ciudadanía lo sepa, ¿no? Las manifestaciones que luego se convierten en dictatoriales y esas expresiones de ejercicio de poder autocrático no empiezan de la noche a la mañana, son progresivas. Es exactamente lo que sucede dentro del hogar cuando hay violencia intrafamiliar. No es que empieza con el golpe, con el puñete, con la patada, empieza con manifestaciones sutiles, y así es como el gobierno ha empezado ese camino lamentable, porque nos ofrecieron un gobierno democrático, respetuoso del equilibrio de poderes, de esta visión republicana que está incorporada también en la Constitución, aunque la Constitución tiene una visión muy amplia de una democracia sustantiva, de una democracia participativa, deliberativa, incorpora estos elementos de la democracia liberal republicana, de frenos, de contrapesos, y no hemos visto ese respeto.
lamentablemente, y algunas manifestaciones en esta semana, como usted ha indicado, es paradójico, y lo decía una colega, decía, es la primera vez que yo veo un golpe de ciudad, no un golpe de Estado, sino un golpe de ciudad, ¿no? Porque lo que vemos es que se han tomado a Guayaquil, y que no es cualquier cantón tampoco, estamos hablando del puerto principal, de su influencia en temas económicos, además político, estratégico también para la nación, así que no es un tema menor que debamos observar, no es menor que veamos cómo se utiliza y se instrumentaliza el aparato judicial, por ejemplo, para tomarse Segura EP, cuando hemos visto que Segura EP ha puesto en evidencia algunas contradicciones de procesos de investigación, por ejemplo, del llamado caso Porsche. Entonces, creo que todas estas manifestaciones nos invitan a reflexionar y a situar en el debate, Gustavo, la necesidad de que desde la ciudadanía también podamos alertar esa deriva y podamos poner también una voz de protesta para limitarla. Importante analizar también las políticas de comunicación del actual gobierno. Ensayó con una comunicadora de experiencia, Carolina Jaramillo, pero esa labor que intentaba hacerse con ella como una especie de buffer en materia de comunicación fracasó, y a partir de esto se han dado decisiones menos sutiles por parte del gobierno. Algunas de ellas han sido mencionadas ya. Estuvo también por allí compra de medios de comunicación, y medios de comunicación de peso en el país como La Posta o Radio Centro. Ahora está esta intervención a Granaza a través de una participación de Inmobiliar, que es una empresa del Estado que administra los bienes que se adjudicaron al Estado tras una serie de intervenciones en los sectores financieros. El Estado quedó con Inmobiliar para administrar estos bienes ya por casi 2 décadas o algo más. Todos estos hechos han venido además matizados por ese reglamento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que, a pesar de las protestas y preocupaciones que se han generado desde entidades periodísticas nacionales como internacionales, hasta donde conocemos, sigue vigente. ¿Qué se puede comentar con respecto a este tema de la comunicación del actual gobierno? Podemos verlo desde 2 aristas. La primera, desde el emisor, es decir, quien emite estas narrativas, quien utiliza estrategias de polarización, estrategias de marketing, de comunicación política, y que tristemente, creo yo, y para bien del país, no están dando resultados. Yo siempre digo que el marketing electoral y las estrategias de comunicación política son útiles, pero cuando hay contenido. Cuando se vacían de contenido, terminan evidenciando precisamente esas debilidades, y la ciudadanía se da cuenta a la larga. Gustavo, en un principio pueden funcionar las estrategias de manipulación, inclusive de generación de narrativas, de encuadre, de framing, de poner ciertos temas en la agenda pública, estos golpes de efecto que es común también en el gobierno, es decir, estamos frente a un escándalo, inmediatamente se lanza otra bomba para pretender minimizar el impacto que pueda tener en la ciudadanía y la respuesta pública que puede existir sobre un tema determinado. Como vimos en el caso de Mario Godoy, recientemente existieron otros temas adicionales. Entonces, estos intentos siempre de tenernos distraídos es parte de la estrategia, porque son tantos temas, tantos frentes abiertos, Gustavo, que para la ciudadanía, para la colectividad organizada, resulta súper complejo abordar todos los temas, además en un contexto que debemos situarlo claramente, en un contexto de precariedad, de falta de acceso a oportunidades laborales, de inestabilidad económica. Muchas familias están sufriendo el día a día cómo llevar el pan a su casa, y en consecuencia eso tiene un efecto desmovilizador también en la acción colectiva.
Así que desde ese lado es parte de la estrategia, pero desde el otro lado podemos advertir también desde quienes recibimos, evidentemente que se está desgastando esa estrategia. Los ciudadanos, las ciudadanas se están dando cuenta de este vaciamiento de contenido político y de incomprensión de la naturaleza política también en el ejercicio del gobierno, porque esto es importantísimo, Gustavo. La política es deliberación, la política es construcción de consensos. Estas visiones que creen que la política es la concentración de poder terminan desgastándose y la ciudadanía termina evidenciándolo. En el Ecuador tenemos una tradición y una cultura política un poco autoritaria, eso lo dicen los estudios, pero también tenemos un límite y es curioso porque aunque exigimos como ciudadanía, o la mayoría de la ciudadanía exige un gobierno autoritario, de mano dura, cuando existen violaciones a los derechos humanos, cuando existe ese pasarse la línea ya de irrespeto, por ejemplo, lo que usted ha señalado, a la libertad de expresión, que es tan visible con estas manifestaciones, el acuerdo de las Fuerzas Armadas, que además uno dice por qué razón tendría que seleccionarse quienes pueden hacer cobertura o no, en un contexto en el cual un gobierno responsable y democrático tendría que ampliar los mecanismos de transparencia, precisamente de rendición de cuentas, de accountability vertical, para que los ciudadanos puedan evidenciar si se están tomando o no medidas frente a los escándalos de crimen organizado que ha permeado las estructuras también de las entidades de seguridad. Entonces no hay lógica en eso. La única lógica se explica desde esta creencia de que el ejercicio de la fuerza, del poder, del miedo termina disuadiendo no solamente a la oposición, sino también a toda voz crítica que pueda levantar la voz. Eso es una manifestación ineludible de autoritarismo que puede derivar en otro tipo de manifestaciones mucho más graves y que creo que de alguna manera en su momento se puso un estate quieto con roles importantísimos como el que jugó, por ejemplo, Cuenca, que jugó el Azuay en sus manifestaciones por el derecho al agua y lo que significó también el freno de mano, que digo yo, a la consulta, en la consulta popular que se pretendía. Antes de salirnos del tema de la comunicación, habíamos transmitido esas declaraciones del presidente de la República que sin referirse a qué alcalde hablaba sobre que tras la detención de ese alcalde criminal había disminuido el índice de violencia en la ciudad de Guayaquil, pero hubo otras facetas en esa entrevista del día de ayer que la compartimos de inmediato con nuestros oyentes y con usted, y de inmediato lo comentaremos con usted, Melania. Marielita, señor presidente, Diosito es ecuatoriano. Es ecuatoriano. Y San Pedro es ecuatoriano. No, y sobre todo que yo creo, presidente, que usted, como tiene las mejores de las intenciones para este país, está haciendo las cosas bien. Y eso tiene bendición. Yo creo que es un punto importante. Y las mujeres, más que nada, como usted lo dijo en un video, lo reconocemos. Declaraciones o parte, un segmento de esa entrevista del día de ayer que ha cosechado muchas críticas de periodistas en Ecuador, entre ellos de Andrea Orbe Saltos, quien es una periodista con experiencia en medios escritos televisivos, es parte de uno de los portales importantes de Ecuador, periodista de GK. Ella, al comentar estas declaraciones del presidente en su red social, voy a leerlo textualmente, señala: ahí es cuando uno entiende qué medios sí les agradan y qué otros no. De verdad, escuchar tanta adulación a nuestras autoridades resulta tan incómodo, por no decir otra cosa. Es triste que en un momento en el que desde el poder se ha hablado de enemigos en los medios, y cuando acabamos de ver lo ocurrido con Granaza apenas un día antes de la entrevista, se normalizan conversaciones llenas de elogios y frases para agradar, más aún cuando hay tantos temas pendientes. ¿A quién llamamos periodista? ¿A quién llamamos entrevista? Siento que hemos banalizado estas dos palabras. A mí me enseñaron que nuestro rol es pedir explicaciones, contrastar versiones, plantear dudas legítimas de la ciudadanía frente al poder. Esa adulación, así lo pone, tan peligrosa para el oficio. Usted está haciendo las cosas bien y las mujeres le reconocemos, pone entre comillas la periodista, le dice quien
habla con el presidente de la República. Es el comentario de Andrea Orbe Saltos. Le damos la palabra a Melania. A veces uno se queda sin palabras, Gustavo, ante lo evidente, ¿no? Una de las cosas que uno debe cuestionarse mucho es la capacidad que pueda tener un gobierno, primero, de tolerar la crítica. Un gobierno democrático sabe que no puede tener un umbral muy bajo de tolerancia, tiene que tener un amplio umbral de tolerancia a la crítica. Esa es la razón de ser en democracia, más aún ante la emergencia de medios. Y yo escuché la entrevista a otros momentos en los que también se evidenciaba esta intolerancia a la crítica e incluso al uso de las redes sociales. Si sabemos, estamos en un contexto en el cual unas desreguladas redes sociales, si bien es cierto, incorporan algunos elementos ya débiles en nuestras formas de comunicarnos socialmente, y vemos ofensas, vemos troles, vemos un ejercicio también sesgado del manejo de las redes sociales. Mucho odio se ve también y una exacerbación de estas manifestaciones, pero más allá de eso el gobierno sabe que tiene que tener un nivel de tolerancia. Así lo han establecido los estándares internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debe existir esa comprensión. Cuando no existe esa comprensión, cualquier cosa nos molesta, cualquier medio crítico nos molesta, en donde se hagan realmente entrevistas se sesga y ya no se va. Y claro, se prefiere ir a medios que están alineados, medios que tienen el guión claro y que van a preguntar y van a permitir además que las personas que van puedan explayarse de la manera en la que consideren pertinente. No van a ir a los medios inquisitivos, no van a ir a los medios en donde tengamos periodistas que sean críticos y que puedan hacer esas preguntas con puya, como se dice, y que puedan generar otro tipo de discusión, ¿no? Es parte del encuadre y del de mantener cierta narrativa. Digo que es lamentable porque uno en democracia espera que los gobernantes y que el gobierno pueda tener esa amplitud, y además un criterio importantísimo, Gustavo, tiene que ver con el pluralismo democrático y la comprensión de lo que es construir en democracia bajo la aceptación, la comprensión clara de que se requiere de voces distintas, se requiere de voces diversas, y esto cuesta muchos años entender. Fíjese que yo escuchaba, espero que no cambie, digamos, el gobierno y la apreciación del reciente electo presidente chileno, pero una de las cosas que me llamó la atención de su discurso después de haber ganado, pese a ser de la derecha, una derecha pinochetista además, y con todas las críticas que algunas personas podamos tener al perfil y a la tendencia política del presidente electo en Chile, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención fue su discurso de invitación al respeto a la voz distinta, a la divergencia, a quienes discrepan, a la oposición, una comprensión del rol que cumplen también esas voces, y eso evidentemente no se está comprendiendo en el Ecuador, sumado, estimado Gustavo, a una desnaturalización de roles claves en democracia. Se ha desnaturalizado el rol, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, de lo que debe hacer en un juicio político. Tenemos Asamblea Nacional no solamente obsecuente, sino que además incorpora como parte de la estrategia dinámicas propias del derecho penal para orientar un juicio político, por ejemplo, desnaturalizando el rol de la función legislativa y pretendiendo imponerle cargas de valoración de prueba de carácter penal que no tienen nada que ver, intentando forzar los procedimientos de urgencia económica, forzando para que entren como materia urgente económica temas que no tienen esa connotación y que deberían ser tratados en régimen ordinario, para provocar un amplio debate como la reciente reforma al COTAD, por ejemplo, y vemos una desnaturalización del rol también y el funcionamiento de estas instancias en democracia, como es, por ejemplo, las de los medios de comunicación y el rol de los periodistas, ¿no? Pilar fundamental de las democracias es salvaguardar precisamente ese pluralismo, esa participación, la libertad de expresión en todas sus formas, y vemos que no se está respetando. Vivimos momentos difíciles, Gustavo. Vayamos a la ciudad de Guayaquil, que usted ya lo mencionó, convertida en esta semana en capital política de Ecuador, con las dos principales funciones del Estado, sesionando, administrando, decretando desde la ciudad de Guayaquil. Y vayamos justamente a lo que sucedió en esta semana en la Universidad Ecotec de la ciudad de Guayaquil, que se transformó en sede del legislativo. Allí
se aprobó ya en el segundo y definitivo debate la ley del COTAD, que ha tenido muchísimas lecturas, pero poco debate oficial sobre todo. Varios alcaldes del país solicitaron su presencia. Se hizo una reunión con alcaldes de recintos pequeños en la gobernación del Guayas el día previo, pero no se escuchó a varios otros alcaldes de ciudades más importantes por su población, por su peso político, que no fueron recibidos. Esta ley del COTAD ha sido, entre otras cosas, considerada como una especie de péndulo que incidiría en la administración económica de los municipios, las prefecturas, incluso las juntas parroquiales en el país. Y está esa otra ley reformatoria a la minería y la electricidad, que pasó ya su primer debate prácticamente sin modificaciones ni observaciones. Aquí tenemos que señalar que, por ejemplo, un integrante de la mayoría oficialista, Adrián Castro, presentó una serie de recomendaciones, lo hizo oficialmente en la Asamblea, para que se hagan reconsideraciones con respecto a esta ley. Y estas reconsideraciones propuestas por Adrián Castro ni siquiera fueron leídas. En un nuevo comunicado, el día de ayer, Adrián Castro vuelve a dirigirse a la presidenta de la respectiva comisión para solicitar que, si es que no se va a considerar, se le responda a él de una manera motivada el por qué. Es decir, con esto lo que pretendo es graficar es la falta de debate con representantes de sectores importantes que van a ser afectados de una manera bastante drástica por la aplicación de esta ley. ¿Cómo ha visto usted el accionar de la Asamblea y los resultados que arrojan al final de esta semana? Hemos visto la profundización de algunas debilidades institucionales que tenía ya la Asamblea Nacional, cuando yo señalaba, por ejemplo, esta desnaturalización de la función de fiscalización. Ya lo vimos también en algunas manifestaciones en periodos anteriores. En el año 2020 se hizo una profunda reforma, sobre todo a la labor de fiscalización de la Asamblea Nacional, en general a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que se puedan fortalecer estas funciones. Se incorporó funciones claves como, por ejemplo, el seguimiento al cumplimiento de las leyes, porque se identificó que los problemas no son tanto de leyes, sino cuanto de eficacia de las leyes, es decir, las brechas que existen para el cumplimiento de las normas. Y cada nueva asamblea que llega intenta ponerse muy brillante, digo yo entre comillas la palabra brillante, haciendo reformas al COI, porque eso pega. Entonces resulta que empezamos toda una cadena de estrategias de lo que nosotros llamamos populismo legislativo o populismo penal, dependiendo de qué cuerpos sean los que se están afectando. Entonces sí vemos, digamos, una profundización. Y vemos un desmantelamiento también de la institucionalidad débil que se venía forjando, por ejemplo, para el respeto al procedimiento parlamentario. Se está innovando todo el tiempo, se está desconociendo principios como el del Parlamento abierto, que supone que se puedan abrir realmente las puertas para receptar observaciones, y que no solo se trata además de recibir a las personas, sino que se trata de procesar las observaciones, precisamente señalando por qué se acogen unas, por qué no se acogen otras. Yo observaba hace algunos días de que en los informes que uno ve ahora en la Asamblea Nacional, cuando llega esta sección de análisis y razonamiento, que es parte de los informes, todos los informes deben tener esta sección, uno espera ver cuáles han sido esos puntos que han generado el debate, las contradicciones, qué actores se han opuesto, cuáles han sido las preocupaciones, los riesgos que advierten, las alertas que se han presentado sobre el impacto de los proyectos de ley. Uno espera ver la matriz de los actores invitados, que sean actores que se van a ver afectados directamente, y uno se encuentra con funcionarios del gobierno central invitados, se encuentra con voceros, abogados, o constitucionalistas o penalistas, dependiendo de la materia, que lo que hacen es repetir lo que conviene, pero no se encuentra uno con un debate que ponga en discusión de manera dialéctica estas tesis y por qué razón la comisión se inclinó, a pesar de los cuestionamientos, por una u otra cosa. Y eso lo oímos cuando uno revisa el informe, por ejemplo, de GATS, uno encuentra que no hay esa discusión, y creo que lo que está evidenciando Adrián
Castro, un poco me llama la atención que se esté dando cuenta ahora, ¿no? Posiblemente se está mirando también la pertinencia de ciertos temas por la coyuntura en Azuay, ¿no? Y la resistencia que existe al tema minero, pero no hemos visto esa actitud frontal, por ejemplo, en otros temas que ya se advertían hacia dónde iban. Entonces hubiese sido interesante ver esa acción, pero qué bueno que haya una posición ahora, nunca es tarde, se dice, para ser crítico también y para poder exigir ciertas cosas, eso lo veo positivo. Pero sí, la Asamblea Nacional se ha debilitado muchísimo, Gustavo, y yo siempre digo que cada Asamblea Nacional hace méritos para convertirse en la peor asamblea de la historia. Y yo puedo decirlo, después de tantos años en la asamblea y mi trabajo parlamentario, puedo decirlo que en este periodo se han profundizado las debilidades y tenemos la peor asamblea ahora sí de la historia de los últimos años en cuanto a trabajo legislativo, en cuanto a trabajo de fiscalización, porque hemos tenido momentos, Gustavo, en los que hemos tenido una asamblea con una gran producción legislativa y debate parlamentario de altura y una muy débil fiscalización, pero que al menos cuidaba las formas, ¿no? Pero ahora tenemos una asamblea que no cuida las formas, no hay debate legislativo profundo de calidad y vemos debilidades en cuanto a fiscalización y control político. En cuanto a esta ley sobre la agilización de trámites para la minería y para los proyectos eléctricos en el país, las motivaciones del gobierno han sido fundamentalmente económicas. Así se lo presentó estos proyectos, y el día de ayer asambleístas de ADN resaltaban que el objetivo fundamental es agilizar la inversión formal en la minería. ¿Qué pros y contras ve usted a través de estos objetivos? En general, en los proyectos de ley, Gustavo, hay que evidenciar algunas cosas. Se argumenta la necesidad, se argumenta la urgencia en materia económica, se cita, por ejemplo, que hay una brecha y la imposibilidad de cubrir 16 mil millones de dólares, que sería el déficit que enfrenta el gobierno nacional, las debilidades del Estado para poder cubrir en todos los niveles. Se argumenta eficiencia, se argumenta optimización, se argumenta la necesidad de cubrir esas brechas. Sin embargo, no se conversa, no se dialoga, Gustavo, con los actores involucrados, no se considera tampoco los efectos a largo plazo. Y yo quiero señalar algo en particular. Cuando hablamos, por ejemplo, del ejercicio del gobierno, un elemento central debe ser la responsabilidad, esa responsabilidad weberiana, por ejemplo. Weber nos invitaba a pensar que la responsabilidad y la ética pasa no solamente por tener convicciones políticas, que es importante, la pasión con la que un actor político pueda defender sus tesis, sino esa responsabilidad frente a los efectos, a lo que va a suceder después y también frente a las futuras generaciones. Hoy por hoy, Gustavo, estamos hablando de una crisis, por ejemplo, climática, ambiental, global. Estamos hablando de que estamos superando los límites planetarios, estamos en 7 de los 9 límites planetarios. Cuando lleguemos al 9º límite planetario ya no vamos a tener seguridad para que se pueda producir la vida en el planeta Tierra. Entonces tenemos un asedio también de esta exacerbada industrialización de las industrias extractivas, del efecto que eso genera para las fuentes de agua, de lo que significa no tomar medidas, lo que significa, por ejemplo, flexibilizar los requisitos, ¿no? Y no entender que una licencia ambiental tiene varios momentos, que tiene varios procesos y que precisamente el que existan varias etapas garantiza que en cada uno de los procesos de exploración y explotación minera, por ejemplo, se puedan cubrir con esos mínimos estándares para garantizar la supervivencia de la vida misma. Así que es un tema que debe llamarnos también la atención. Debemos estar muy atentos a ver qué pasa para el segundo debate, pero sin lugar a dudas es parte de una agenda que pretende profundizar el modelo extractivo en el Estado como fuente primaria y primigenia de ingreso de recursos económicos. Quisiera insistir en este tema del debate legislativo para tratar en tan poco tiempo leyes tan complejas, y nuevamente vayamos con las iniciativas del asambleísta cuencano Adrián Castro. Él, ante el envío que había hecho de un memorándum con sus sugerencias y al no recibir respuesta, pone nuevamente otra carta dirigida a Valentina Centeno Arteaga, presidenta de esta comisión especializada. Allí insiste en los puntos que él había presentado para análisis y discusión en la Asamblea.
y son 4. 1, la necesaria precisión normativa entre autorización ambiental y licencia ambiental, pues esto está generando una serie de dudas de distintos sectores de la sociedad. Luego, la definición jurídica de los clústeres mineros integrales y su correlación con las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto al control y uso de suelo. Luego, la incorporación de una disposición general que garantice la prevalencia de las consultas populares y referendos realizados en el país y que constituye la máxima expresión soberana de la licencia social. Y cuarto y último, la prevención de autorización en territorios con procesos administrativos o judiciales de definición territorial en curso. Diríamos que son sugerencias que van de la mano con los que han sido también aspiraciones de ese proyecto de ciudad que tiene Cuenca con respecto a la minería y el agua. Pero estas sugerencias de Adrián Castro no fueron ni siquiera revisadas, lo que motiva este segundo memorándum en el cual él pide 3 cosas concretas: que los aportes presentados consten expresamente en el expediente legislativo y en el informe para segundo debate, que en caso de ser incorporado sea total o parcialmente, se motive técnicamente su exclusión en el informe correspondiente conforme a los principios de deliberación democrática y debida motivación. Y tercero, que se garantice que el texto final del proyecto observe de manera expresa los mandatos constitucionales relativos al respecto a las decisiones adoptadas mediante mecanismos de democracia directa. Perdón por el tiempo que me he tomado, pero es importante reflexionar sobre este tema. Si a un legislador que es parte de esa mayoría de ADN no se le abre el espacio, aparentemente no se lee siquiera su comunicación o por lo menos no se responde, ¿qué se puede esperar sobre la apertura de la Asamblea para recibir a representantes de otros sectores, muchos de ellos con muchas razones también que desde la oposición quieren presentar sus argumentos con respecto a estas leyes? No hay debate, no hay deliberación. A mí me parece que lo que está planteando el legislador Castro es sumamente pertinente y sumamente necesario. Felicito, es más, las observaciones, no las había revisado, yo no había tenido la oportunidad de verlas, pero me parece muy bien porque son temas sensibles que deben ser resueltos en la Asamblea luego de un debate, de un análisis y muy bien señalado, de una motivación. En el caso parlamentario tiene que asegurarse esa deliberación democrática, sí lo ha dicho la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional ha dado de baja proyectos de ley cuando se ha pretendido utilizar como atajo legislativo precisamente para evadir la deliberación los proyectos de urgencia económica. Entonces, me parece que es necesario que pongamos atención, que la ciudadanía demande y reclame un actuar responsable de la Asamblea Nacional de Participación, que no ha sido una práctica desde el día 1, debo decirlo, con el gobierno de ADN. Yo recuerdo en su momento, en el periodo de transición, existió ya la comisión que trabajó, por ejemplo, en las leyes de los apagones, ¿no?, que ahora está en manos de la misma presidenta de la comisión, y resulta que en la ley, por ejemplo, cero apagones, hubo un gran proceso de trabajo con sectores, incluso ingenieros, profesionales eléctricos de Azuay, Gustavo. Se trabajó en varias propuestas y esas propuestas fueron absolutamente inobservadas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que se invisibiliza la voz, no se escucha la voz de actores claves, se les excluye del proceso de formulación de la ley, del proceso de construcción normativa, y en consecuencia lo que se hace es legislar a espaldas de la ciudadanía sin considerar a los actores que se van a ver afectados directamente o a quienes tienen preocupaciones, como en el caso del legislador. Pero a mí personalmente ya eso no me sorprende porque ha sido una práctica cotidiana pretender que el ejercicio del poder es unilateral y, como le dije y como empezamos en esta conversación, no entender que la legitimidad democrática se construye con consensos, se construye con diálogo informado, se construye incorporando en los debates a quienes no están de acuerdo con nosotros e incorporando en los informes aquellas visiones que critican la tesis de quienes lideran las comisiones. Esto es un tema súper delicado, pero tiene que ver con la legitimidad y con la ética pública, mi estimado Gustavo, y lo hemos visto en otros momentos. Le digo por mi experiencia en la Asamblea, cuáles son las comisiones que logran hacer leyes de larga data. Las leyes que tienen una vigencia de larga data son las comisiones que han deliberado,
que han incorporado las voces distintas, las voces de los actores que se van a ver afectados. Yo le garantizo, Gustavo, que todas estas leyes, si no son declaradas inconstitucionales total o parcialmente por la Corte Constitucional, van a ser leyes inejecutables porque no están pensadas en el territorio y no están pensadas en esos consensos sociales básicos. ¿Qué es lo que sucede luego? Resulta que hay un cambio en la correlación de fuerzas y lo primero que se hace es derogar esas leyes o reformarlas, como ya vimos, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Educación Superior o como ya lo hemos visto con la ley, lo vimos con la Ley de Comunicación. Leyes que fueron inconsultas, leyes que fueron impuestas, luego son leyes que no tienen eficacia a largo plazo. Bien, ya cerrando este diálogo, cabe indicar que los legisladores azuayos de ADN y un legislador suplente de Anabel Lacín, que es también azuayo, han sido invitados y de forma intensa, insistente en esta semana este medio de comunicación para hablar abiertamente de estos proyectos. Ninguno de ellos ha aceptado una entrevista, incluyendo Adrián Castro, quien el día de ayer en su locución final dentro de la Asamblea reconoció la importancia de la ley minera, afirmó que abarca políticas, textual, abarca políticas para el cuidado y la protección del ambiente sin descuidar el progreso del país, y añadió que sus comunicaciones dirigidas a la presidenta de la comisión son para no caer en vicios de inconstitucionalidad y sobre todo sopesar bienes jurídicos protegidos frente a otros. Evidentemente, Adrián Castro se mueve en un filo de la cuchilla, pues fue ya advertido, recibió una admonición que por poco lo saca de ese bloque cuando intentó participar en la marcha de Cuenca del 16 de septiembre. Punto final. Con Adrián Castro, sus conclusiones finales en este diálogo, Melania. Como conclusión, Gustavo, una interpelación a prestar atención a la coherencia que demanda el ejercer un cargo público, a la coherencia que demanda ser un actor crítico, un actor social. Sí, van a haber costos, eso es indiscutible. Los costos a veces se ven en persecución, se ven en que se cierran puertas, se ven en muchísimas manifestaciones, pero Gustavo, la coherencia es fundamental y yo creo que los actores políticos podrían darnos una muestra de coherencia cuando precisamente no jueguen, ¿no? Y no hagan esas maniobras que usted señala. Menciono ciertas cosas porque me conviene, porque estoy leyendo el territorio, pero resulta que del otro lado termino votando como quiere el gobierno que vote o termino defendiendo la tesis del poder de turno. Eso es lamentable, lo hemos visto en varios escenarios y no solo en esta asamblea, lo hemos visto en varias asambleas. Yo he escuchado de primera voz de legisladores que a mí me han dicho, personalmente, Melania, no podemos hacer patria con este gobierno, no es por momento para hacerlo, este gobierno no le interesa cambiar las cosas, no le interesa hacer patria y no se puede hacer, pero están ahí, votan con el gobierno y lo más lamentable es que luego salen a defender las tesis del gobierno. Esa incoherencia pasa factura. Esa incoherencia se ve, la ciudadanía se da cuenta y nos hace falta, Gustavo, dotar de mayor ética a la política y volver a hablar de estos temas de ética pública. No me cansaré de decirlo, tenemos que situar sobre la mesa la necesidad de que nos dé vergüenza cuando actuamos indebidamente, cuando somos incoherentes y cuando nos mostramos de una forma ante la ciudadanía y actuamos a espaldas de la ciudadanía de otra. Bien, queda todavía por delante el tratamiento en segunda de esta delicadísima ley para el país sobre energía y minería y esperemos, ojalá, se evidencie mayor pluralismo en el debate en ese segundo y definitivo tratamiento de esta ley. Le agradecemos mucho por su presencia, Melania. A usted, Gustavo, un saludo cordial nuevamente. Melania Carrión tiene una maestría en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política y también una maestría en Relaciones Internacionales con mención en Negociación y Resolución de Conflictos.